El juez Leopoldo Puente ha imputado a 3 directivos vinculados a Acciona tras los registros del pasado viernes. El magistrado del Supremo también ha levantado parcialmente el secreto de la pieza separada que investiga el presunto cobro de comisiones ilegales en adjudicaciones de obra pública relacionadas con Santos Cerdán, el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García. Según una resolución a la que ha accedido The Objective, los imputados son el exdirector de Acciona de Construcción, Justo Vicente Pellegrini, el director de Zona Sur y África, Manuel José García Alconchel, y el responsable de la zona norte, Tomás Olarte Sáenz. Además hay que decir que estos 3 declararán el 3 de diciembre. La investigación de la UCO también apunta a nuevas irregularidades en la ampliación del puente del Centenario en Sevilla, cuyo coste ha pasado de 71 millones a más de 130 millones. Los agentes señalan que Servinavar, empresa vinculada a Cerdán, recibió casi 2 millones de euros por trabajos para Acciona, pese a aportar solo un empleado, concretamente el cuñado del dirigente socialista. Según un informe al que tuvo acceso ABC, Servinavar logró contratos con Acciona en UTE o de forma directa para trabajos poco definidos. El Supremo investiga si estas adjudicaciones fueron amañadas para favorecer a la empresa y permitir el cobro de comisiones de hasta el 2%. Bueno, pues parece ser que tenemos avalancha de datos de corrupción. Hoy todos los medios se esfuerzan por destacar tal o cual aspecto. Vamos a intentar poner un poquito de orden en todas las distintas informaciones. Básicamente, lo que se ha puesto sobre la mesa, gracias a los datos de la UCO que hemos conocido ayer, es que había una gran empresa, Acciona, es una empresa española, pero con actividad en muchas partes del mundo, una empresa, hombre, de prestigio, con una entidad, pero a la que se hacía pasar por caja para conseguir determinada obra pública. O, si lo quieren, invertimos el asunto, que sobornaba a políticos para conseguir obra pública. La operativa pues era muy sencilla conceptualmente. Acciona tenía un acuerdo suscrito con Servinavar, la empresa de la que era propietario a medias Santos Cerdán, y gracias a eso pues tenía adjudicaciones preferenciales en Navarra, en el resto de España. Y a cambio de eso, pues parece ser que daba un 2% en forma de mordida a la trama relacionada con Cerdán. Cerdán era el epicentro de la trama. Cerdán era quien se encargaba de coordinar todas esas relaciones con Acciona. Ya hace tiempo hubo un escándalo de corrupción relacionado con Acciona, y como resultado un par de directivos, que creo que eran cuñados entre sí, salieron de Acciona y fundaron otra empresa en Andalucía que luego posteriormente continuaría trabajando con la trama de Cerdán, Ábalos, etcétera. Lo que pone de manifiesto la información que se ha conocido y que ha llevado a la imputación ahora de 2 actuales directivos de Acciona, más otro que fue cesado o salió de la empresa hace escaso tiempo, probablemente al saltar las noticias de la trama, lo que se pone de manifiesto es pues que se han pagado muchos millones de euros a la trama corrupta para conseguir las adjudicaciones, y eso se hacía. ¿Cómo se hacía el pago? Pues subcontratando cosas a Servinavar, cosas como por ejemplo 2 millones de euros por participar en la obra del puente del Centenario, y resulta que por esos 2 millones de euros lo que Servinavar puso para esa obra fue un trabajador, que da la casualidad que era el cuñado de Cerdán. Bueno, en fin, una merienda de negros donde una gran empresa se asociaba con una empresilla que hasta hace 3 minutos era una mera gestoría de barrio para hacer obra pública que le daba el gobierno de Navarra o el gobierno de la nación. Y como veremos luego, también optaban al favor de otros gobiernos extranjeros. Lo que ha salido, luego veremos más detalles, pues es demoledor
contra la operativa general del Partido Socialista, contra alguno de sus socios, luego veremos datos, y sobre todo, contra Cerdán. Después de los datos que hemos conocido ayer, pues cabe intuir que Cerdán va a pasar mucho tiempo en la cárcel. Vamos con lo que se ha conocido sobre Cerdán y su familia, además de ese cuñado tan trabajador que en el puente del Centenario hizo trabajo por 2 millones de euros. ¡Qué tío! Debía de ser un máquina reparando puentes. Bueno, vamos con Cerdán y su familia. La constructora navarra Servinavar asumió los pagos del ático del exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, y también costeó parte de su mobiliario. El último informe de la UCO al que accedió, The Objective, acredita estos desembolsos y refleja la estrecha relación entre el propietario de la empresa, Anchón Alonso, y Cerdán. Según la investigación, fue Koldo García quien buscó el espectacular ático para Cerdán entre septiembre y octubre de 2017, tras su llegada a Madrid. En los intercambios entre ambos llegó a afirmarse que el alquiler lo coge Servinavar. Poco después, la empresa comenzó a transferir al propietario del piso pagos por el concepto Alquiler Madrid, que entre noviembre de 2017 y julio de 2018 sumaron 7.200 euros. El informe también indica que tanto Cerdán como su esposa, Paqui Muñoz, se beneficiaron económicamente de la constructora. Muñoz fue contratada durante 4 meses en 2018 con un salario de 1.900 euros mensuales y la pareja utilizó una tarjeta de Servinavar con la que realizaron cargos por más de 33.000 euros entre 2016 y 2024, principalmente en hoteles y restaurantes. Entre ellos destacan los 1.795 euros gastados en 10 días durante unas vacaciones en Ibiza en 2022. El documento recoge incluso un mensaje de Alonso en el que afirma a su mujer: la Paqui la conocen todas las vendedoras del Corte Inglés. Gastar y gastar, dice. La Paqui era la mujer de Cerdán, que parece ser que lo de ir al Corte Inglés a gastar, pues con dinero de la trama, pues le debía de gustar. Hemos visto que están implicados en la trama de una manera o de otra Cerdán, su mujer, su hermana, su cuñado. Ahora le vemos trabajando por 2 millones de euros en la obra del puente del Centenario. Vemos a Servinavar pagando gastos de Cerdán, tanto a través de tarjeta como transferencia para alquiler del ático que tenía aquí en Madrid. Y bueno, pues al final parece que poco a poco va saliendo ese dinero que decían Ábalos y Cerdán, que ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? Pues hombre, el dinero parece que alguno de él está gastado, alguna parte de él está gastada en temas personales de Cerdán y de su familia. Bueno, no es todo corrupción en las malas noticias que tenemos hoy. Hay de hecho alguna cosa que es aún más preocupante que en la corrupción. Por ejemplo, los datos que están proporcionando las empresas eléctricas en España y que muestran que sigue aumentando preocupantemente la saturación de la red eléctrica. Escuchen. El nuevo mapa actualizado que las distribuidoras publican desde septiembre en cumplimiento de una circular de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia revela un panorama preocupante para la red eléctrica española. En noviembre, el 87% de los nudos presentan un 0% de capacidad disponible, lo que supone un incremento de 2 puntos respecto a octubre y de 4 puntos en comparación con septiembre. La comparación con el mapa del mes anterior muestra un aumento notable de la congestión en varias provincias. Madrid pasa del 82% al 83% de saturación, Barcelona del 76 al 89, Zaragoza del 95 al 98, Navarra del 97 al 98, Tarragona del 92 al 96 y Huelva del 82 al 94. También se registran incrementos en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas. Por el contrario, algunas zonas han logrado aliviar la presión sobre sus nudos, pero son las mínimas. El caso más significativo es Sevilla, cuya congestión desciende del 100% al 91%. Bueno, pues tenemos en estos momentos una red eléctrica completamente saturada, donde la saturación va creciendo a medida que pasan los meses.
y nos enfrentamos a un panorama donde las necesidades de energía van a ser cada vez mayores, las necesidades de energía derivadas del consumo privado, pero sobre todo del consumo industrial. Recordemos que estamos en plena revolución de los centros de datos y de la inteligencia artificial que consumen cantidades astronómicas de energía. Y en esa situación lo que tenemos es un gobierno que, por supuesto, no consigue que funcione ningún servicio público y parece que en el caso de la red eléctrica tampoco. Y encima, lo que quiere el gobierno es que se cierren las centrales nucleares que abastecen de energía en una proporción nada desdeñable a nuestra red eléctrica. Si alguien dijera, como teoría conspiranoica, que es que nuestro gobierno está contratado para arruinar a España, pues la verdad es que no tendría argumentos para contradecir a quien tal cosa sostuviera. Porque, de hecho, si el gobierno pretendiera deliberadamente arruinar a España, no estaría haciendo nada distinto de lo que está llevando a cabo. Está destrozando nuestra red eléctrica. Por primera vez tuvimos un apagón total en nuestra historia. Nunca había pasado, o sea, desde todo el siglo XX no había pasado semejante cosa. Ha tenido que llegar Sánchez para que se hiciera. Perdonen. No funcionan los transportes. Se legisla para que el mercado inmobiliario colapse. Se legisla para que el sector turístico deje de ser nuestra gallina de los huevos de oro. Se legisla para destruir el sector agrícola, el sector pesquero, el sector ganadero, el sector industrial. Se prohíbe extraer recursos del subsuelo, a pesar de que los tenemos. ¿Me puede alguien decir qué acción de las que ha tomado Sánchez no parece parte de un plan deliberado de destruir la economía española? Porque está haciendo todo tal cual para poder llevarnos al abismo económico. Bueno, pues nada, 3 meses llevamos con la saturación de la red eléctrica aumentando. Vuelven las inestabilidades. ¿Vamos a tener otro apagón de la red eléctrica? Pues no lo sé, pero la cosa tiene mala pinta. Mientras tanto, la corrupción socialista pues es una corrupción, ya saben ustedes, con múltiples caras. La macrotrama Aldama, Ábalos, Koldo, Cerdán, Sánchez, pues tiene muchas ramificaciones territoriales en Andalucía, en Navarra, en Valencia. Tiene muchas ramificaciones por producto. Traficaban con mascarillas, pero también con otro material sanitario, se dedicaban a la obra pública, se dedicaban a estafar a Hacienda con empresas de hidrocarburos. Vamos, hacían absolutamente a todo. Y tienen también múltiples caras en lo que respecta a las diferentes tramas que es posible que terminen confluyendo en el futuro en una única, pero que de momento parecen separadas. Una cosa es la trama de corrupción y otra cosa es la trama de fontanería que al parecer puso en marcha Pedro Sánchez a través de Cerdán para tratar de defenderse de quienes desde las fuerzas y cuerpos de seguridad y desde la judicatura estaban intentando empapelarles. Y en toda esta trama, que tenía su epicentro en Navarra, pues cómo no, el gobierno de Navarra, de la socialista Chivite, pues tiene su papel destacado. Decíamos que a lo mejor las tramas confluyen en algún momento, y esta noticia que les vamos a comentar a continuación, pues apunta en ese sentido. Escuchen.
El gobierno de Navarra amenaza a Ángel Ansa, parlamentario de UPN en Navarra, con una posible multa de hasta 20 millones de euros si difunde la copia del convenio que firmó el gobierno navarro con Leire Díaz, mano derecha de Santos Cerdán y Fontanera del PSOE, durante su etapa como alto cargo en Correos. Yo les voy a leer la respuesta que se me da en la petición de información. Se recuerda que el destinatario de la información y documentación es el parlamentario solicitante, quien podrá hacer uso de la información suministrada exclusivamente para el ejercicio de función parlamentaria, no pudiendo difundir el contenido de los mismos ni remitir la información a terceros. La eventual infracción de la normativa de protección de datos puede dar lugar tanto a resarcir a los titulares de los datos de los daños y perjuicios causados, como a hacer frente a las multas administrativas aplicables, que pueden alcanzar la cifra de 20 millones de euros. A mí, si a ustedes alguna vez como parlamentarios el Gobierno les responde con esta amenaza, me lo comentan, porque desde luego que si son tan transparentes, no sé qué hay en este convenio. Porque yo también les digo, si yo ahora empleo estos 5 minutos para leer este convenio, estoy en mi función de parlamentario, ¿no? Aquí nadie me podría sancionar por 20 millones de euros. Pues yo, si quieren, leo el convenio de la primera página a la última. Que yo sepa, no se ha publicado nada de este convenio en ningún lado, pero si vamos a empezar a poner amenazas en las respuestas a los parlamentarios, pues esto desde luego que tomará un cariz bastante peligroso. Lo que se ha dicho aquí es muy sencillo, porque se ha pedido esta comisión. El Gobierno firmó y anunció 2 convenios, 2 acuerdos con Correos. Uno en 2020 y otro en 2022. Los anuncia con notas de prensa, con fotos de la presidenta, diferentes consejeros, en la web del Gobierno, con repercusión en medios nacionales, en medios locales, en medios nacionales. Y cuando esto ha fracasado, no se lo cuentan a la ciudadanía navarra. Entonces hoy aquí se les llama para pedir explicaciones, porque alguien ha comentado, salió en agosto, no sé, salió en agosto porque yo hago una pregunta escrita y un medio de comunicación coge la pregunta escrita de la web del Parlamento de Navarra, porque las respuestas a las preguntas escritas estaban publicadas, y lo pone. Pero el Gobierno de Navarra no ha dado ninguna explicación. Y entonces aquí se llama a 2 consejeros porque el convenio que firman con la señora Leire Díez tiene una vigencia de 4 años con una opción de prórroga para otros 4 años. Lo estoy diciendo. No me va a multar nadie porque estoy en mi labor de parlamentario, entonces no me van a multar. Tranquilo. O sea que el gobierno navarro de Chivite firmó un convenio con Correos cuando estaba Leire Díez ahí, y la que firmaba el convenio por Correos era Leire Díez. ¿Cómo va a ser Leire Díez una espontánea? ¿Cómo va a ser Leire Díez una pequeña Nicolasa? Leire Díez es una mujer del PSOE, que fue concejal del PSOE, nombrada por el PSOE para diversos cargos públicos y que firmaba convenios con la Chivite, que dirige esa Navarra que era el epicentro de la corrupción. ¿Cómo va a ir por libre Leire Díez? Leire Díez actuaba al dictado de Cerdán. A mí sigue habiendo cosas que en Leire Díez no me cuadran. La excesiva torpeza me incomoda un poquito, porque no sé si hay algo detrás, algo de escenificación. Pero vamos, que Leire Díez trabajaba para al menos una parte del PSOE, una parte de la dirigencia del PSOE, está claro. Que era una mujer de Cerdán, está claro. A lo mejor resulta que todas las tramas son una. Veremos. Bueno, y mientras tanto, en Francia, pues ayer publicaban una encuesta que es sencillamente estremecedora, de una casa de encuestas, IFOP, que es una casa seria. Es una encuesta sobre la opinión de los musulmanes franceses. Y la conclusión demoledora es que cuanto más jóvenes, más radicales son. Escuchen.
Un reciente estudio de la demoscópica IFOP revela una creciente inclinación entre los jóvenes musulmanes franceses a considerar la ley islámica por encima de la legislación del Estado, al tiempo que disminuye la presencia del cristianismo en la vida pública del país. Según el informe, el 44% de los musulmanes encuestados afirma que respetar las reglas del Islam es más importante que acatar las leyes francesas. La tendencia es aún más marcada entre los jóvenes de entre 15 y 24 años, entre los cuales el 57% sitúa la Sharia por encima de la normativa nacional, un dato que los autores del estudio consideran especialmente significativo a largo plazo. Además, el informe señala que 1 de cada 6 musulmanes, el 15%, equivalente a aproximadamente 1 millón de personas, cree que la Sharia debería aplicarse al conjunto de la ciudadanía francesa independientemente de su religión. El sondeo aporta otros datos preocupantes dentro del grupo menor de 25 años. El 59% sostiene que la Sharia debería aplicarse también en países no musulmanes y el 82% considera que la religión ofrece una explicación más válida que la ciencia sobre el origen del mundo. Bueno, pues ese es el panorama. Estamos en que aproximadamente un 48% de los musulmanes franceses creía en 1998 que el Islam tiene que modernizarse. Es decir, más o menos la mitad de los musulmanes franceses hace 20 y tantos años creían que el Islam es un poco atrasado en su forma actual y debería modernizarse. Ese porcentaje ha disminuido en 2025 al 21%. Ya solo 1 de cada 5 musulmanes franceses piensan que el Islam deba modernizarse, y nos encontramos con datos tan preocupantes como que casi el 60% de los menores de 24 años musulmanes creen que hay que aplicar la Sharia. Y si nos fijamos en la curva por edades, resulta que cuanto más jóvenes, más radicales. Es decir, estamos hablando de gente de segunda, de tercera, incluso algunos de cuarta generación. Y lejos de asumir los valores occidentales, la deriva de Occidente en estos últimos 25 años ha hecho que se haya invertido la tendencia. Y ahora lo que exigen es que Occidente se amolde a sus valores, representados siniestramente en la Sharia. Pues estupendo. Bueno, vamos con... Por cierto, insisto en el dato de que la encuestadora que lo hace no es una encuestadora, en fin, que haya salido de la fachosfera francesa. No es un chiringuito que alguien haya montado para propagar consignas anti-islam. Se trata de IFOP, que es uno de los institutos de sondeos más prestigiosos en Francia.